Muy bien, estamos listos, son las 5 en punto de la tarde y ya estamos todos en el foro. Tenemos a Aristides, que ya te saludé, a Ana María Gallo está también en el grupo, Lady Quintero, Tania Oquendo, Blanca Cabrera, qué gusto tenerlos acá, Carlos Andrés Herrera, don Carlos Eduardo Díaz, nuestro gerente general. Está Conchita. Conchita, ¿tú de dónde nos visitas? Hola, yo los visito de Cali, Colombia Ah, y Delta Asesores. qué bueno. Bienvenida siempre a este grupo de gente que se inquieta por temas de riesgos. Aquí estamos todos tratando de construir conocimiento y transferir conocimiento. Muchísimas gracias. Está Lina Correa, también nos está acompañando. Lina, qué placer tenerte por acá. Una gran amiga. Un placer estar en este espacio contigo, Carlos. Muchas gracias, Natalie Ortiz, Tatiana Martínez, y bueno, ahí se irán conectando más personas porque hubo un grupo muy interesante de registro para este conversatorio. Ustedes, para los que están nuevos en este espacio, esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un esfuerzo que hacemos con un grupo de profesionales, amigos, expertos en distintas materias para transferir conocimiento en temas de gestión de riesgos. Desde Zona Segura, que es la empresa en la que trabajamos y desde donde impulsamos este espacio, cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde, nos conectamos para hablar de diferentes temas. Hoy nos acompaña en especial el abogado experto en derecho laboral y seguridad social. ¿Lo dije bien, Hermes? Sí, así ¿Sí? está bien. Derecho Perfecto. laboral y seguridad social. Eh, Él es director de Hermes Law Partners, una persona que tiene un recorrido, a pesar de su juventud, un recorrido muy, muy, muy fuerte en temas de derecho corporativo y conoce de todas las vascularidades y las capilaridades del derecho laboral, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, porque él ha acompañado a muchas multinacionales y empresas muy reconocidas en temas laborales. Mm, Hoy vamos a hablar de trabajo remoto, que es un término genérico que hemos acuñado a partir de la pandemia, pero que ya existía antes y ya había muchas organizaciones que estábamos empezando a implementar este tema del trabajo remoto, pero que con todas las particularidades de la pandemia, pues así como la transformación digital, el trabajo remoto también se ha acelerado y acentuado en nuestras vidas para satisfacción de unos y para preocupación de otros. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Dentro de 8 días, vamos en este mismo espacio, de una vez se los cuento, vamos a tener a nuestro epidemiólogo de cabecera, el doctor Osvaldo Restrepo Villa, que nos va a acompañar para hablar de cómo va la pandemia. O sea, sin tapujos y sin sesgos políticos y sin nada de adornos. Vamos, ¿cómo va la pandemia? Entonces, retos y avances de la evolución de la pandemia sin filtros. Y dentro de 15 días nos va a acompañar Carolina Saldarriaga a propósito de que en Colombia la Superintendencia de Sociedades ha sacado una actualización de la obligatoriedad de cumplir con un sistema de gestión en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, un SAGRILAF de información dentro de algunos tipos de empresas. Y entonces vamos a hablar sobre SARLAF y SAGRILAF dentro de 15 días. Dentro de 8, Osvaldo Restrepo. Y hoy, para no quitarle mucho tiempo a esta conversación, que yo sé que muchos de ustedes quieren hacer preguntas y Hermes está dispuesto, aprovechenlo porque
aproveche lo que hoy es gratis. Eso, que eso es importante. Eh, eh, Tiene mucho que contarnos y mucho que resolvernos. Yo quiero empezar haciendo una introducción. En un proceso de gestión de riesgos en una organización, el tema del talento humano es neurálgico. Poder hacer una identificación, un análisis y una evaluación de los perfiles de riesgo que tiene un cargo, no la persona, sino un cargo. Cómo un cargo genera riesgos para la compañía y cómo ese cargo que ocupa una persona genera riesgos para la persona. Son los riesgos que trae la persona por su propio comportamiento, por su propia ideario, por su propia escala de valores, que nos lo trae a nuestro clima laboral. Son riesgos que traen, que generalmente y comúnmente llamamos riesgos morales, pero que son del comportamiento de las personas, pero también los riesgos que en virtud del cargo que ocupa aparecen dentro de la organización, que no son necesariamente riesgos laborales, ¿sí? No todos son riesgos laborales, son riesgos. Y de eso vamos a hablar hoy, de los laborales y de esos riesgos que el empleado por el solo hecho de estar al interior de una organización en condición de vinculado o no, trae a estas organizaciones. No es solamente reclutar, no es solamente hacer selección de personal, no es solamente mantener al personal o desvincularlo las funciones de gestión humana, sino que en el área de gestión humana hay, aparte de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, un universo de riesgos que tienen un soporte y una base legal que es bien importante. Entonces, yo te lanzo la primera pregunta, Hermes, y es, eh, estamos acostumbrados a que nos hablen de contratos y vinculación y todo lo demás. En Colombia y en todas partes del mundo existen diferentes tipos de contratos, pero más allá del contrato es cómo yo me vinculo a una compañía con una forma legal específica. Hablemos primero de eso. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Igualmente a Zona Segura por este espacio que nos está brindando el día de hoy. Efectivamente, independiente del tipo de contrato que yo tenga o decida como organización ofrecer a mis vinculados, ya sea empleados directos, empleados tercerizados, va a haber diferentes tipos de vínculo que yo puedo tener. Yo puedo tener empleados directos, yo puedo tener empleados en misión, que son los que vinculo con una empresa de servicios temporales. Puedo tener también en el entorno laboral, puedo tener contratistas, puedo tener un servicio de outsourcing, etcétera. Y eso definitivamente me va marcando diferentes entornos y diferentes riesgos desde el punto de vista legal que son totalmente diferentes al momento, digamos, de hacer el mapeo de los mismos y de hacer la medición que yo debo tener para ellos. Cuando yo tengo un grupo de personas con diferentes condiciones, alguien diría, bueno, ¿y cuál es el mejor contrato que yo podría tener como empleador para estar siempre? Esa pregunta siempre sale ahí. Doctor, dígame cómo los contrato. Si a término fijo, a término indefinido, si es mejor contrato allí. No hay mejores contratos, sí hay mejores contratos. Contanos algo al respecto. Bueno, en Colombia, digamos que el uso actual más común es vincular a las personas a término indefinido. ¿Y por qué a término indefinido? Porque la tabla actual de indemnización es muy bajita. Son 30 por el primer año, 30 días de salario como indemnización por el primer año y 20 por año subsiguiente o 20 y 15 dependiendo si gana más de 10 salarios mínimos. Entonces es una indemnización súper bajita. El término fijo sigue en vigencia, por supuesto, totalmente legal. Sin embargo, exige un mayor desgaste administrativo. ¿Por qué? Porque si a mí se me llega a pasar
el término de preaviso, los términos fijos se renuevan automáticamente. Es decir, que si el contrato era un año y a mí se me olvidó preavisar 30 días antes del vencimiento, ya voy a tener un empleado con un año más de contrato laboral. Y en ese sentido, si yo lo quiero despedir, la indemnización va a ser mucho más alta que un indefinido. Entonces, la tendencia es vincular con término indefinido. Y el otro tipo de contrato que tenemos en Colombia es el de duración de la obra o labor contratada, que ese sigue totalmente vigente, pero normalmente lo confunden con el término fijo porque lo que hacen es mezclar la obra con un término fijo. Entonces dice, por ejemplo, mientras dure la construcción del kilómetro 19 vía Pereira Manizales, y a más tardar el 20 de marzo de 2022. Entonces, cuando hacen ese tipo de mezclas, puedo tener riesgo de que el empleado escoja cuál es el tipo de vinculación que más le conviene. ¿Y esto por qué? Porque dependiendo de si le conviene más que sea término fijo, pues va a tener una indemnización más alta. Si la obra se extendió y dura mucho más de marzo de 2022, pues va a querer que se declare que es un contrato por duración de la obra. Entonces, en ese sentido, muchas veces lo mejor es usar el término indefinido. Eso son palabras mayores, pero eso tenía un fantasma grande en el tema de asociación, del derecho de asociación. O sea, que cuando hay mucha gente con término indefinido, entonces que el fantasma de los sindicatos y todo ese mundo de cosas, ¿qué pasa ahí? No vamos a hablar más de los sindicatos, ojo, aquí somos democráticos. Sí. Bueno, el fantasma de los sindicatos ya digamos que cada vez es menor porque sea cualquier tipo del contrato se puede sindicalizar, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente cuando se finaliza el término fijo, pues sale el sindicato ya. Eh, Mientras que en el indefinido, pues va a continuar mientras subsistan las causas. Sin embargo, el término indefinido, digamos, la desventaja que me podría presentar es que si yo despido cierto número de empleados en un periodo fijo, la ley dice los últimos 6 meses, puedo llegar a incurrir en lo que se denomina acá en Colombia como despido colectivo, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que yo no puedo despedir unilateralmente y sin justa causa a más de ciertos porcentajes que se mueven entre el 5 y el 30%, dependiendo del número de empleados directos de los últimos 6 meses, ¿sí? Que eso es lo que mucha gente se le olvidó ahorita en pandemia e hicieron muchos despidos colectivos, obviamente por la necesidad económica y por todo lo de las pandemias, perdón, las cuarentenas estrictas y todo. Hay gente que ahorita está enfrentando demandas por despido colectivo. ¿Y qué sucede cuando yo hago un despido colectivo sin pedir permiso al ministerio? Cuando yo hago un despido colectivo sin pedir permiso al ministerio, los despidos no son eficaces, es decir, las personas el juez ordena que se reintegren a la compañía y se les pague salarios, prestaciones, aporte a seguridad social, aportes para fiscales, mejor dicho, todo como si estuviera en vigencia el vínculo laboral. Terminamos Entonces, haciéndoles un favor. exactamente, sí. Bueno, una pregunta a partir de ahí. Y entonces, ven, si ahora con todo este tema, porque esto no se ha acabado, esto apenas está en la mitad, o sea, la gente, a mí, nosotros nos da una tentación de risa cuando la gente habla de pospandemia, porque estamos lejos de la pospandemia, estamos en la pandemia. Y estando en estas condiciones pandemiosas, eh, pues las posibilidades de tener que reducir la plantilla de personal o tener que transformar
contratos laborales tiene sus riesgos. Pues porque yo hoy tengo un contrato que tiene un salario y tiene... ¿Cómo es este tema de llamar al empleado y decirle, mira, tal cosa? ¿Cómo funciona eso? Perfecto. Es una muy buena pregunta, Carlos, porque el mito urbano que hay en Colombia es que no se puede desmejorar las condiciones laborales y que si yo tenía un salario de 10 millones de pesos, yo tenía que seguir con el salario de 10 millones de pesos. Eso no es cierto, ¿sí? Lo que está prohibido es que se haga unilateralmente, ¿sí? En ese sentido, si la compañía efectivamente tiene una afectación económica seria y en lugar de despedir a los empleados quiere seguir contando con ellos, pero ya no tiempo completo, sino por ejemplo medio tiempo, o si quiere, por ejemplo, quitarle cierto tipo de responsabilidades disminuyendo el salario, eso es totalmente viable, ¿sí? Pero lo debo hacer de común acuerdo. Lo que no se puede hacer es unilateralmente. Y ahí hay un punto muy importante y es que la equivocación que tuvieron muchas compañías el año pasado pues, por todo el pánico que hubo fue que lo hicieron unilateralmente, pero además lo hicieron con las personas que conocemos en Colombia como prepensionadas, ¿sí? Que son personas que les faltan menos de 3 años para acceder a la pensión de vejez. Estos manejos, por supuesto, independientemente de que la persona lo acepte, es una demanda 100% segura. ¿Y por qué 100% segura? Porque afectará los aportes a pensión. Es diferente que yo teniendo 38 años me acepte una disminución salarial, yo todavía no estoy dentro de los 10 años últimos de promedio de mi pensión, entonces no voy a tener una afectación como tal. Pero si yo llamo a un empleado que tiene 59 años y le digo, ni la única posibilidad es que usted pase de 10 millones a 7 millones, pues yo le estoy afectando sus aportes a pensión, lo cual le va a afectar su mesada para toda la vida. Y en ese sentido, muchas compañías también hoy en día están enfrentando este tipo de demandas. O sea, estamos fregados por todas partes. A ese tenor. No, fregados no, pero la ley es la ley y hay que entenderla. Siempre hemos dicho, y lo hemos sostenido en Zona Segura, que la ley no es para los que tienen rosca, sino para los que saben leer. Porque la leer está a favor de uno si uno sabe leer. Y saber leer no es juntar letras, sino saber entender cuál es el espíritu de la ley y qué hay detrás de eso. Entonces, entrémonos en lo que nos convoca hoy, que es el trabajo remoto. Y entonces ahí hay una nueva realidad. Esa nueva realidad en donde, aparte de que ya lo llamamos a decirle que le vamos a pagar menos, le decimos que tiene que trabajar en su casa. ¿Cómo es este rollo? Por Dios. Sí, bueno, entonces ahí hay dos esquemas principales en Colombia, que es el teletrabajo y el trabajo en casa, ¿sí? Entonces, el teletrabajo es un esquema regulado desde hace más de 6 años y en ese sentido era de poca aplicación porque la gente era muy reacia, digamos, a tener teletrabajadores porque las ARL se negaban a cubrirlos como tal, ¿sí? Pero este esquema, pues, que exige que sea acordado con el empleado, que se escoja alguna de las modalidades, es decir, que se escoja si el empleado va a estar 100% desde su casa, que se llama teletrabajador autónomo, o si va a ser móvil, es decir, que va a trabajar desde donde quiera, o si va a ser mixto, que es 2 o 3 días desde la casa y 2 o 3 días en la oficina. Eh, Debe ser acordado, tiene que haber un auxilio de, de teletrabajo. Este auxilio es muy importante que ustedes sepan que no necesariamente está atado al salario del empleado. Es decir, si el empleado gana
5 millones, gana 10 millones, 15 millones, siempre va a tener derecho al auxilio de teletrabajo. Es obligatorio, ¿sí? A diferencia del auxilio de conectividad que hemos escuchado en los últimos días en los noticieros, que solamente lo van a tener los trabajadores en casa que ganan hasta 2 salarios mínimos. Es decir, ese reemplazo del auxilio de transporte que ahora se va a llamar auxilio de conectividad. ¿Qué sucede? Mucha gente mandaba a las personas a la casa a teletrabajo, pero no firmaban un otro sí, ¿sí? Y la ley dice que debe ser acordado. Entonces, cuando el empleado se le da por no contestar o por decir que se le fue la luz todo el día y no se conectaba, o que tenía X o Y problema familiar, pues no le podían descontar los días de salario o pedir por lo menos la compensación de esos días de trabajo. Y en ese sentido es muy importante que antes de enviar a alguien a teletrabajo, siempre se acuerde expresamente el otro sí. Además, por los temas de confidencialidad de la información, no es lo mismo la seguridad de la información en las oficinas físicas, donde solamente estamos los empleados de la organización, a tener que tener llamadas, documentos, etcétera, en la casa donde pues yo convivo con mi cónyuge, con mi compañera o compañero permanente, con mis hijos, donde se puede filtrar cualquier tipo de información que mal usada puede, por supuesto, causar graves perjuicios. Hablaste sobre, bueno, hay ya dos preguntas del público que tenemos que privilegiar porque esta es una conversación entre el público y tú y no entre tú y yo. Pero yo quiero llamar la atención sobre una cosa que hablaste ahorita. O sea, si hay tres modalidades de teletrabajo, los autónomos, los móviles y los suplementarios, eso en dónde queda escrito? En dónde queda determinado quién hace qué? Eso, ¿cómo hace uno como para que uno como empleador quede eso determinado y después no nos metamos en un problema con los empleados por el hecho de que hoy están en alternancia, pero mañana están autónomos o pasado mañana? ¿Eso se puede o no se puede? Sí, yo puedo variar las modalidades. Incluso lo que sucedió el año pasado fue que hubo muchos planes piloto de compañías que estaban muy celosas a entregar las oficinas físicas, entonces empezaron a decir, vamos a mandar los suplementarios, es decir, 2 o 3 días desde casa y 2 o 3 días desde la oficina. Y ya después vieron que la gente funcionaba mucho mejor desde la casa y les dieron el teletrabajo autónomo, ¿sí? Entonces, uno efectivamente puede jugar con ese tipo de modalidades de teletrabajo y eso donde lo dejo, en el otro sí que lo pacto, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que voy a tener un plan piloto de teletrabajo autónomo por 2 meses, de mayo y junio de 2021, y que después es posible que pasemos a la modalidad de teletrabajo suplementario, ¿sí? Eso lo puedo hacer perfectamente y es totalmente viable. Y algo, Carlos, que es muy importante tener en cuenta es que los empleados que estaban en lugares físicos y yo los mando a teletrabajo, siempre tienen la posibilidad de pedir que quieren volver al lugar físico. O sea, es un derecho fundamental que ellos tienen de decir, no, no me gustó el teletrabajo, yo quiero una oficina física. Mientras que... Oh, uy, oíste, y entonces las empresas que han entregado todas las oficinas, si los trabajadores dicen queremos, pues toca volver a alquilar otra oficina. Sí, toca en espacios de coworking o alquilar una oficina más pequeña, pero es un derecho del empleado. Pero te Claro. quería hacer la salvedad y es que si el empleado nuevo entró desde 0 kilómetros en teletrabajo, él sí no tiene ese derecho.
es decir, solamente lo tienen los empleados que ya hayan estado en oficina física, ¿sí? Entonces pasaron de oficina física a teletrabajo y se quieren devolver. Pero los que entran desde 0 kilómetros a teletrabajo, ellos no tienen el derecho de pedir una oficina física. Ok, y ese auxilio, el que empezó de cero, ese auxilio es plano para todos. Sí, Bueno, y Aristides preguntaba, eso podemos hablar de Colombia, no sabemos cómo sea en el Perú. En el Perú está la superintendencia de, ¿cómo es que se llama ya Aristides? La del trabajo, se me olvidó. Bueno, eh, pero empleados públicos, empleados del sector privado, eso no hay excepciones. ¿en cuanto a qué? En el tema del teletrabajo, o sea, esto que estás diciendo de suplementario, móvil ¿De autónomo? y autónomo es plano para todos, o sea, no hay un régimen especial para los públicos y otro para los privados, no. No, aplica para ambos sectores, de acuerdo. Ok, y tú dices, todo tiene que quedar en un otro sí. Sí, Sí, esto va a sonar como una de esas cosas que hace uno con los niños. O sea, sí o sí tiene que ser un otro sí. sí o sí tiene que ser un otro sí. Ok, sí, suena Sí, como una de esas rimas que tiene uno con los niños para que aprendan a decir cosas. Sí o sí tiene que ser un otro sí. Si se hace en otro tipo de actas o alguna cosa, eso no sirve. Eso tiene que ser un otro sí al contrato laboral. exacto. Eso hablando de teletrabajo, porque la ley Ah, dice que debe ser acordado hay entre una las partes. pregunta, Dime. hay una pregunta de que hacen, aquí están muy activos con las preguntas, qué bueno. Dice aquí, ¿cuál es la diferencia en teletrabajo y trabajo en casa? Sí. Entonces, teletrabajo, como les estaba diciendo, viene regulado hace más de 6 años, tiene que ser acordado entre las partes, tiene unas modalidades que las partes pueden acordar cualquiera de ellas. Se paga un auxilio de teletrabajo obligatorio y, bueno, y desde el punto de vista formal, el teletrabajo exige muchas más cargas administrativas, como cuál. Yo le tengo que notificar a la ARL mediante un formulario de teletrabajadores cuáles son las personas que están haciendo teletrabajo en mi compañía. Segundo, hay un cuadro para efectos estadísticos que tengo que mandar al Ministerio de Trabajo periódicamente, es decir, cada 15 días, cada mes, dependiendo de qué tantos teletrabajadores yo vaya vinculando o vaya acordando con ellos el teletrabajo, y eso es obligatorio para efectos estadísticos y eso digamos que es muy importante para el ministerio porque lo comparten con OIT y bueno, todo el tema estadístico internacional que maneja el ministerio. Tengo adicionalmente que verificar las condiciones seguras o inseguras del lugar de trabajo y para eso también hay un formato en donde el empleado teletrabajador tiene que hacer el autorreporte de condiciones seguras, ¿sí? Ahí pues son más o menos 40 preguntas donde se le pregunta por iluminación, por químicos, por ventilación, etcétera, etcétera. Y él lo diligencia, lo tiene que firmar y lo devuelve. Una vez me llega ese formato de autorreporte de condiciones seguras, yo en compañía con la ARL tengo que verificar si eso es cierto o si incluso está omitiendo algún tipo de información para que sea aprobado el teletrabajo, ¿sí?
Eso es muy importante porque en el momento que haya un accidente o una enfermedad laboral, y si yo no adelanté todo este tipo de formalidades, la ARL seguramente se va a negar a cubrir cualquier tipo de siniestro. Wow. Entonces, el teletrabajo es mucho más exigente desde el punto de vista formal. Ahora bien, el trabajo en casa. El trabajo en casa no tenía una regulación hasta hace pues unos días, como sabemos, y la ley todavía no ha salido, pero esperamos que el lunes o martes ya esté firmada por parte del presidente. eh, Básicamente lo que dice el proyecto que ya quedó aprobado es que el empleador puede autorizar el trabajo en casa. Ahí sí puede ser como mediante una comunicación, es decir, no tiene que ser un otro sí, sino que puede habilitar el trabajo en casa mediante una comunicación unilateral. Sí, yo no lo tengo que acordar necesariamente, pero la condición es que exista una situación excepcional que me lleve a tomar esa decisión. Entonces, por supuesto, el típico ejemplo de ahorita es la pandemia, pero también, digamos, otros ejemplos son que haya un incendio, un terremoto, bueno, algún tipo de excepción que me impida llegar a las oficinas. El empleador puede habilitar unilateralmente el trabajo en casa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo ahorita la ley? Es, ustedes se tienen que poner de acuerdo es en cuanto a los elementos de trabajo. Si el empleado dice que los tiene, pues usted verifique si son suficientes y, y ya. Y eso es todo. Pero si el empleado le dice que no los tiene, usted los tiene que proporcionar. Que en ese sentido, como no había una ley de trabajo en casa, pues muchas compañías tienen a la gente en trabajo en casa, pero no tienen los elementos adecuados para esto. Y por supuesto, pues la gente ya está teniendo temas ergonómicos, temas mentales, etcétera, etcétera, por no tener los elementos adecuados. Hermes, y entonces el trabajo en casa, si es con una comunicación, que sí se no está atado al tema del otro, sí, pero ese trabajo en casa va a ser definitivo, eso ya no es trabajo en casa, es teletrabajo. No, muy buena pregunta, Carlos. El trabajo en casa es excepcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede superar, la ley quedó que no puede superar 90 días, prorrogables por otros 90 días, o que si la excepción es de tal gravedad como el caso de la pandemia, entonces va a ser por toda la excepción grave, más 30 días, más un periodo, perdón, de 3 meses más, ¿sí? Entonces va a ser 90 días más 90 días si es una circunstancia que no es tan grave. O en el caso de la pandemia va a ser durante la pandemia más 3 meses más. Así es como está prevista la ley que va a salir publicada. Eh, Uno de los temas que también fue muy discutido y que ustedes seguramente vieron en los noticieros es que a la ley de trabajo en casa le querían meter un mico gigante, y es que querían cambiar la regla de propiedad intelectual de los trabajadores, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? En, en Colombia, los derechos morales son del empleado siempre, es decir, él siempre va a ser dueño de sus derechos morales, pero los derechos patrimoniales de todo lo que produzca en vigencia del contrato son del empleador, ¿sí? Y eso por convenios internacionales, Comunidad Andina, etcétera, etcétera. En esa ley, en la Cámara de Representantes le habían metido un parágrafo que decía que como era trabajo en casa, que las actividades o producciones que hiciera el trabajador en casa no podían ser explotadas luego por el empleador. Entonces ponían el ejemplo, si es un profesor y se inventó una técnica de cómo enseñar matemáticas, yo no puedo como colegio volver a usar ese video,
¿sí? Y eso es lo que ha demorado tanto que se firme la ley, porque era un punto que parecía, digamos, pequeño, pero es muy importante. Imagínense ustedes pagándole a sus empleados y que ellos se queden con los derechos patrimoniales de lo que ustedes le están pagando para producir. Entonces, afortunadamente, anoche ya el senador ponente de la ley ya confirmó que esto fue eliminado y en ese sentido es muy probable que Presidencia firme la ley. Vamos a terminar invitándote de nuevo porque como ya vemos que esto está como fresquito, creo que te vamos a invitar de nuevo. Pero sigamos con las preguntas de la gente, que aquí lo importante es la gente. Claro, ¿Se claro. puede pactar entre las partes que no se dé el auxilio de conectividad en la modalidad de trabajo en casa? No, en trabajo en casa es obligatorio eh, y es obligatorio para quienes, para los empleados que ganan hasta 2 salarios mínimos, ¿sí? Ahí sí, si tú tienes un empleado que gana más de 2 salarios mínimos, no tiene ese derecho al auxilio de conectividad. El trabajo Eh, en casa, pero el en trabajo en teletrabajo casa, pero en existe teletrabajo, sí, imparitable. independientemente del monto de salario, imparitable pagarlo. Listo. Dice, si en mi empresa tengo al personal de servicios generales aislados, se le debe pagar auxilio de conectividad, si, sabiendo que no realizan ninguna función. No, no. Erlinda, abres el micrófono y nos explicas la situación. Hola, buenas tardes, ¿me Hola, escuchan? Sí, claro. buenas tardes. ¿Cómo están? Es que aquí Bueno, la estamos, idea, esto es con ustedes. No, sí, la idea es la siguiente. Bueno, ejemplarizo. Mi empresa es un colegio. En el sí. momento tengo todo el personal administrativo con trabajo en casa y a ellos sí les estamos otorgando el auxilio de conectividad. Pero el personal de servicios generales que no está realizando no están realizando nada en casa, ¿ellos tienen derecho a ese auxilio de conectividad? No, ellos no tendrían derecho al auxilio de conectividad porque efectivamente no están cumpliendo actividades con el uso de herramientas tecnológicas. Pero me imagino que tú los tienes es unos días yendo físicamente al colegio y otros días desde la casa, o cómo los tienes funcionando. Eh, bueno, en estos momentos, bueno, yo me encuentro ubicado en la ciudad de Montería. En estos momentos, como les comenté, es un colegio. Después del periodo de receso de Semana Santa, se llegó a una conclusión para tener un periodo de aislamiento preventivo que el personal quedara una semana en la casa después del periodo de Semana Santa. Por eso me refiero que ellos ahora mismo no están asistiendo al colegio. Sí, Ya. perfecto. Entonces, Entonces, durante esa semana ellos no causan ni auxilio de transporte ni auxilio de conectividad, porque no se ok. cumple Muchas ninguna de las dos gracias. finalidades. Ok, muy amable, gracias. Tenía otra inquietud por aquí. ¿Se puede pactar entre las partes que no haya auxilio? Que no Esto, haya auxilio de conectividad. Carlos Andrés, abres el micrófono y nos contextualizas, por favor, ¿Cómo tu estás? pregunta. No, Hola, ya me la hola. contestaron ahorita y era que si se podía pactar en contrario. Entonces ya sabemos que para trabajo en casa se podría pactar, pero para teletrabajo es imparitable. Ok, listo. Muchas gracias. No, a ti ni más faltaría. Bueno, hay un tema, Hermes, que es el tema de clima laboral. Ahora que las empresas están trabajando al 35%, que el 35% de los empleados asisten a esta alternancia, por así llamarla, en donde muchos estamos en las casas, otros están en las oficinas. Esto supone que hay un movimiento en donde si
yo no le cuento a la ARL dónde está mi gente, me puedo meter en un problema. Sí, Me meto en un problema y meto en un problema a todo el mundo, porque si yo tengo un trabajador que hoy está eh, en su apartamento y está sentado en un escritorio que yo le puse, en un computador que yo le entregué, con un internet que yo le estoy pagando, y esta persona en su horario laboral, que se supone que es de 8 a 5 de la tarde, bueno, el horario que tenga, sale a la tienda a comprar alguna cosa y le pasa algo, ¿cuál es el estado de esa persona? sí. Bueno, mira, Carlos, efectivamente con la ARL tiene que haber una comunicación muy clara y transparente acerca de qué modalidades estoy manejando yo. Y no hay ningún tipo de limitante, o sea, yo puedo tener alternancia de 1 o 2 días, puedo tener 100% virtual, 100% remoto, 100% trabajo desde casa, o combinaciones, parte administrativa 100% virtual y los otros presenciales, etcétera. Lo importante es que yo antes de hacer las cosas notifique a la ARL, ¿sí? Porque si yo no notifico a la ARL previamente, en caso de que llegue a pasar algo, por supuesto, ellos siempre van a poner los obstáculos para no pagar las incapacidades. Acordémonos que las ARL pagan las incapacidades en Colombia al 100% del salario, ¿sí? Entonces, por eso a los empleados nos gusta tanto que las incapacidades sean de origen laboral, ¿sí? Es decir, que las pague la ARL, porque si me las paga la EPS, las paga a las 2/3 partes del salario, es decir, al 66.67%. Entonces, algo que se ha incrementado, por supuesto, es que todos los teletrabajadores, todas las personas de trabajo en casa, siempre alegan que tienen accidentes laborales, y a veces no es tan claro para las ARL y ni siquiera para el mismo empleador que si fue, pero ante la duda es mejor reportar el incidente y que sea la ARL la que defina totalmente si definitivamente lo va a considerar como de origen laboral o si lo va a considerar como de origen general. Ya esa discusión, digamos, no, la compañía no tiene nada que ver. Será, si el empleado no está de acuerdo con la decisión, pues el empleado podrá apelar este tipo de decisión. Eh, de hecho, por ejemplo, les comento, tuve el caso de un cliente que una empleada se logueó a las 8 de la mañana, llevaba media hora trabajando, fue por un café a la cocina, le entró una llamada y ella salió corriendo a tomar la llamada en el computador y se pegó con una pata de la mesa y se partió un dedo del pie. Eh, y ustedes vieran la discusión para que la ARL nos aceptara y afortunadamente el cliente tenía sistemas de seguridad que permitían efectivamente mostrar que se había logueado desde las 8 de la mañana, que el accidente fue a tal hora, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a que lo valieran como accidente laboral. Pero de lo contrario, va a ser una discusión eterna y en ese sentido, como cada vez va a haber más usuarios pidiendo que son accidentes o enfermedades laborales, pues las ARL cada vez van a ser más exigentes con eso. Tenemos a Luisa Fernanda Molina, levantó primero la mano y luego a Julián Jaramillo. Les pido el favor de que cuando vayan a hablar prendan su cámara porque es importante el rostro también y para que quede constancia de que respondimos la pregunta. Luisa. Gracias, buenas tardes. Digamos que antes de pasar el tema de trabajo en casa, quisiera preguntar, que había hecho la pregunta allí, tú decías que
si el empleado no tenía las condiciones necesarias ergonómicas de hacer trabajo en casa, ¿es obligación del empleador entregar estas condiciones? Sí, sí, es uno, digamos, de los avances que trae la ley y el ministro el día de ayer en varias entrevistas lo ratificó, porque efectivamente era una discusión que había en ese sentido, porque ni la ley de teletrabajo, ni la ley de riesgos laborales, ni seguridad y salud en trabajo exigían que se entreguen los elementos. Pero la ley de trabajo en casa lo va a pedir, sí, a reglamentar, y en ese sentido, si no hay acuerdo de las partes, el empleador los debe proveer. Y si el trabajador cumple con todo, no habría necesidad de hacerlo. No hay necesidad de hacerlo, de acuerdo. Y esta ley de trabajo en casa trae tema de servicios públicos y de pago de este tipo de servicios de la casa. ¿O eso sí se elimina, que es la diferencia con el teletrabajo? Exacto. Entonces, eso, digamos, se entiende incluido dentro del auxilio de conectividad. ¿Por qué lo dejaron así en la ley? Porque fue el nombre que le dieron en la circular el año pasado, muy al principio de la pandemia, cuando mucha gente se alarmó y decía, pero yo ¿por qué voy a pagar auxilio de transporte si la gente está en la casa? Entonces, cuando salió esa circular, se llamó auxilio de conectividad, pero digamos que se entiende incluido ahí. Y es una muy buena pregunta porque efectivamente en teletrabajo, sí, no solamente es el tema de conectividad, sino de servicios públicos, de mantenimiento de los equipos, etcétera, etcétera. Hay una pregunta en la mitad, Lisa, yo creo que lo complementaría y es, y entonces los que van a quedar en alternancia, entonces subsidio de transporte y auxilio de conectividad. Sí. Opa. Importante. Sí. Súper importante. Súper importante. Muy Súper importante. importante porque si yo pago solo uno de los dos conceptos, o sea, obviamente en el mes me va a valer lo mismo, ¿sí? Pero yo desde el punto de vista de nómina sí debo tener el split de los dos conceptos para que pues yo pueda demostrar el cumplimiento legal. Hermes, Porque, pero no, perdóname, pero no puedo dejar en concepto de nómina auxilio de transporte, rayita disponibilidad, que pues es el mismo monto, pero en concepto de nómina quedan los dos para estas personas que tengan alternancia. ¿O se tiene que pagar aparte? O sea, dos montos, uno por cada uno. Pues digamos que si, o sea, si tú lo hicieras 50-50, lo puedes dejar en uno solo porque te va a dar exactamente la misma suma. Pero si estás pagando más auxilio de transporte que auxilio de conectividad, yo te aconsejo que lo separes, ¿sí? Pero el monto también lo distribuyo, es decir, no es que lo tenga que pagar doble. No, lo tienes que pagar doble, de acuerdo, lo distribuyes. Perfecto, muchas gracias. Al final, el poder caracterizar la destinación del auxilio en una demanda laboral nos va a servir como un atenuante de la falta y no un agravante, ¿cierto? O sea, finalmente lo que nos va a permitir es poder demostrar que esa persona, por ejemplo, alguien puede demandarnos y decirnos, no, es que yo estaba en teletrabajo. Y entonces decirle, no, venga, usted no está en teletrabajo, sino trabajo en casa y mire que le estábamos pagando un auxilio así y así. Y si uno lo caracteriza en la colilla, pues hay una defensa cuando usted venga y nos demande. Sí, así es, de acuerdo. Bueno, Ay, perdón. Ya le ganamos la demanda, ya le ganamos la demanda. Y una última pregunta, lo siento. Claro, Luisa. Digamos que esto que estamos hablando aplica para personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Sí. Pero para las otras personas, es decir, los que ganan más de este monto y que están en trabajo en casa, entonces no les doy ni auxilio de conectividad ni tampoco le aplica el tema de los servicios públicos. No, de acuerdo, no les aplica ninguno de los dos,
perdón, excepto que tú quisieras extralegalmente dar este tipo de auxilio, ¿sí? Pero no es Si tú- obligatorio. no es obligatorio. Si tú extralegalmente lo quieres otorgar, es importante que lo pactemos como un pago no salarial, ¿sí? Para que después no vaya a tener efectos en cuanto a aportes a seguridad social y aportes para fiscales o liquidación de prestaciones sociales. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Un gusto. Luisa, te ahorraste un montón de plata. ¿Dónde estaba alguien? Bajó la mano. ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, seguramente ya le resolvimos su pregunta. Hablemos de productividad, Hermes. Ya estamos avanzando, entonces hablemos de productividad. Tener a los empleados en la misma casa, pues uno sabe que llegan, a qué horas entran, a qué horas salen, las tareas que hacen, la reunión 1, la reunión 2, la reunión 3, el informe, la cosa. Uno puede controlar eso, digamos que en línea de vista. Sí, no tiene uno que hacer imaginarios para poder saber qué es lo que están haciendo nuestros colaboradores. Pero este teletrabajo nos puso en una posición bien complicada y es, yo quisiera creer que todos mis empleados están a las 9, al máximo 8:30 de la mañana, sentados en el computador trabajando. Pero por más que trato de creer que eso es así, yo sé que eso no es tan fácil. ¿Cómo manejar esto? Perfecto. Efectivamente, el cumplimiento de jornadas en teletrabajo, en trabajo en casa, sigue totalmente vigente, ¿sí? Y en ese sentido, no es que por estar en algún tipo de estas modalidades yo tenga la autonomía como empleado de decidir a qué hora puedo trabajar o a qué hora quiero trabajar, ¿sí? Y en ese sentido es también importante ser exigente con el cumplimiento de horarios. Primero, porque si llega a pasar algo con la ARL, pues voy a estar cubierto. Segundo, porque hay unos límites legales, ¿sí? En Colombia, acordémonos que lo máximo que puede trabajar una persona en el día son 10 horas, ¿sí? Con a unas contadas excepciones que ya les cuento cuáles son, pero lo máximo son 10 horas y eso está en el artículo 22 de la Ley 50 de 1990. Nadie, sea de dirección, confianza o manejo u operativo, debe trabajar más de 10 horas al día, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a violar este tipo de límites, voy a tener demandas por culpa patronal en caso de que los empleados lleguen a sufrir algún accidente, alguna enfermedad laboral. ¿Cuál es la excepción? Ustedes saben que, por ejemplo, en sector de vigilancia sí están permitidos los turnos de 12 horas, ¿sí? Pero con una connotación totalmente diferente porque a ellos les toca pagar desde la hora 8 hasta la 12, les toca pagar hora extra, ¿sí? Es decir, 8 horas como salario ordinario más 4 horas extra todos los días, se hacen turnos de 12 horas. Entonces, eso es muy importante. Adicionalmente, ¿por qué es importante que yo sea exigente con el cumplimiento de horarios? Porque si yo estoy pagando horas extra, pues también hay unos límites, ¿sí? Y esos límites de horas extra son diarios y semanales. El límite diario son 2 horas, el límite semanal son 12 horas. Es decir, que alguien en Colombia en total lo máximo que puede trabajar son 60 horas semanales, que de donde aparecen 48 horas ordinarias más 12 horas extraordinarias, ¿sí? Entonces, en total lo máximo que pueden trabajar son 12 horas, perdón, 60 horas. Importante saber que para trabajar horas extra necesitan autorización del Ministerio de Trabajo, ¿sí?
Y un mito que hay es que solamente cuando yo voy a exceder los límites legales de 10 horas, tengo que pedir la autorización. No, desde la primera hora que yo voy a trabajar, necesito autorización por parte del ministerio. Es un tema que el ministerio va a empezar a pedir muy al detalle, porque efectivamente la mayoría de las quejas eh, que han llegado últimamente al ministerio tienen que ver con la no desconexión laboral, que es otro de los avances que trae la ley de trabajo en casa, que es básicamente que el empleado tiene el derecho a no ser contactado después de haber cumplido su jornada laboral, ¿sí? Si yo lo contacto y no le pago esa hora extra, eso se va a ver como una violación a esa desconexión laboral. Y en ese sentido, pues va a haber unas consecuencias no solamente frente al empleado, sino frente al Ministerio de Trabajo como tal. O sea, ese derecho de la desconexión, yo acuerdo que yo leí antes de la pandemia, salió una sentencia, sí, una sentencia, yo no sé de dónde, cuáles de esas salas que manejan ustedes, eh, que decía que de un trabajador que le dieron un teléfono celular, le pagaban el celular y lo tenían en un grupo de WhatsApp y lo ponían a trabajar a las 8, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, mandándole mensajes y pidiéndole cosas y diciéndole cosas de tareas para el otro día. Y finalmente él alegó que él también, que ahí estaba la evidencia que él trabajaba más del tiempo. Y entonces ahí se fue un problema ahí como súper serio. No sé si de eso también estás hablando al respecto, pues como el derecho a la desconexión también. Sí, el tema que tú estás tocando, Carlos, es muy interesante porque es el tema de disponibilidad, ¿sí? Y eso sobre todo sucede con los ingenieros de sistemas bueno, contadores, áreas que funcionan normalmente 24/7, ¿sí? Y en esa sentencia que tú mencionas, efectivamente era tanta la persecución a ese empleado que un día se fue de viaje con su familia y el hijito lo invitaba a la piscina y nunca se pudo desconectar porque tenía que estar pendiente de varios celulares, de varios computadores portátiles, porque si algo llegaba a fallar, él inmediatamente tenía que meter unos códigos ahí para desbloquear y que pudieran seguir haciendo el trabajo en las oficinas. Entonces, ¿qué dice esa sentencia? Que es muy interesante, pero que además no hace, pues digamos que no cambia la posición que la misma Corte Suprema de Justicia en el año 1968 había mencionado. Esa sentencia dice es, la disponibilidad en Colombia está permitida, ¿sí? Pero dependiendo de qué tan limitante la libertad del empleado sea, usted tiene que pagar o no, ¿sí? Entonces, si la disponibilidad simplemente es que usted durante el fin de semana, a la hora que quiera, eh, mire si llegó algún mail con una queja, etcétera, a la hora que quiera, solamente le tiene que pagar ese pedacito que trabajó efectivamente, ¿sí? Como hora extra. Pero si la disponibilidad lo limita tanto que ni siquiera se puede mover del frente de los equipos, usted le tiene que pagar todo el fin de semana como hora extra. Es decir, es un platal, ¿sí? Y muchas compañías lo que hacían dar era unos bonos de alimentación o incluso pues daban efectivo, pero esa plata nunca pasaba por nómina. Entonces, la sentencia dice, eso es salario y en ese sentido, si usted lo pagó mal, tiene que reliquidar y tiene que pagarle como hora extra a la persona que haya tenido una disponibilidad limitante. Entonces, sí, siempre tenemos que diferenciar si la disponibilidad es limitante o si tiene una obligación, por supuesto, pero es a la hora que el empleado quiera conectarse durante el fin de semana. Luisa Fernanda tiene la mano levantada. No, no, señor, yo creo que se me quedó arriba. Ah, bueno, perfecto. No hay ningún problema. Bueno, eh,
la tarea y la función. Yo tengo tarea, función y producto. Tarea, función y producto. Entonces yo les pongo a mis colaboradores y les digo, tienen que terminar estos reportes tal día a tal hora. Y entonces hay un mito, acláranos alrededor de esto, es muy alimentado por palabras ligeras, entre otras de algunos políticos en nuestro país, que podemos contratar a gente que no, mejor contratémoslos por horas que trabajen en la casa y que hagan, les pagamos por el producido. Ese que ya es empleado y que yo lo necesito ya no las 48 horas en la semana, sino que finalmente me doy cuenta que lo necesito solamente 10 horas para que me haga un trabajo que se demora 10 horas. Eso lo puedo hacer, puedo cambiar ese contrato, qué riesgos tiene hacerlo, cómo puedo amarrar la compensación con el tema del producto. Cuéntanos más o menos el tema. Claro que sí. Efectivamente eso lo puede hacer y eso es lo que conocemos en Colombia como tiempos parciales, ¿sí? Que ya no va a ser full time de 48 horas, sino un part-time de 10 horas, de 15 horas, 20 horas, lo que sea. Lo que no tenemos todavía en Colombia es que el trabajo sea variable todos los días por horas, ¿sí? Es decir, que hoy yo le diga que vaya 2 horas, mañana 5 horas, pasado mañana 8 horas, etcétera. Eso no lo tenemos en Colombia todavía y de hecho está supuestamente prohibido, ¿sí? Lo que tenemos son tiempos parciales, entonces yo si me obligué a darle trabajo para 10 horas, con 10 horas le tengo que cumplir. Y eso tiene un poco que ver con lo que ahora se denomina el piso de la protección social, ¿sí? Que ha sido tan sonado. ¿Y eso qué quiere decir? Que si con esas 10 horas el señor no llega al mínimo, el contratante tiene que pagar el 15% de los aportes para que él esté afiliado al sistema de protección social, ¿sí? Pero ¿cuál es la desventaja de este tipo de sistema? Que no tiene prestaciones económicas, es decir, si hay una incapacidad no se la van a pagar, si hay un accidente no le van a pagar la indemnización, es decir, solamente es asistencial, pero no va a tener prestaciones económicas derivadas del sistema de protección social como tal, como si lo haría alguien que pague al sector contributivo como empleado dependiente. Cuando hablamos de tarea, función y producto y la compensación, está amarrada pues a los temas de seguridad social y de protección. Esos cambios el tema del salario emocional y el tema de cómo logramos un mayor bienestar con nuestros empleados, pues siempre ha sido un afán de los empresarios responsables. Pero aquí aparece otro tema y es el tema del acoso laboral. Que aprovechemos este último pedacito de nuestra charla, creo que te vamos a invitar a otra. Para que hablemos de esto, del tema del acoso laboral, porque aunque estamos remotos, parece ser que hay un tema muy fuerte, el estrés de tener que compartir un computador en la casa, con las tareas de los niños, con las mascotas dando vueltas, el mercado, la señora también trabajando, las parejas trabajando, bueno, en fin, ese confinamiento va subiendo los ánimos y va creando un nivel de estrés altísimo. ¿Cómo manejar ese tema? No desde la seguridad y la salud en el trabajo, que eso ya tiene un recorrido, pero los riesgos que tiene este tema del acoso laboral, no solo en lo remoto, sino también en lo presencial, Hermes. Qué bueno que pudiéramos hablar del tema. Claro que sí, muy importante, Carlos.
El acoso laboral efectivamente es una de las figuras que más se ha presentado en este último año porque la gente pensó que habiendo mandado a la gente a teletrabajo, trabajo en casa, y habiéndole garantizado el empleo, pues ellos podían ser contactados 24/7, sábados, domingos, festivos, en horarios nocturnos, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, muchos jefes, cuando no les contestaban, tomaban represalias contra los empleados y los llamaban por lo menos a procesos disciplinarios, ¿sí? Precisamente por eso uno diría, pero ¿por qué se hace necesario una ley en Colombia que diga que los empleados tienen derecho a la desconexión laboral? O sea, eso es un derecho fundamental que, digamos, o cualquier persona debería dar por sentado. Pues no, desafortunadamente en Colombia muchas veces pues estamos haciendo actos de acoso laboral y ni siquiera somos conscientes de eso. Pero adicionalmente acordémonos que el acoso laboral no solamente es de superiores a subordinados, sino también puede ser al contrario, de subordinados a superiores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno de los elementos más importantes del acoso laboral es la intención con que se hizo la conducta, que debe ser persistente y demostrable, ¿sí? Y en ese sentido, es muy importante que si la persona va a alegar una queja de acoso laboral, por supuesto, acuda ante el Comité de Convivencia Laboral de su empleador y pueda demostrar todas las pruebas, documentos, etcétera, que tenga en su favor para poder llegar a interponer la queja. ¿Por qué? Porque si yo presento una queja temeraria, es decir, sin fundamento alguno, solamente por dañar el buen nombre de mi jefe, de mi compañero, etcétera, pues yo también voy a tener unas sanciones. Voy a tener unas sanciones que el juez laboral me puede imponer y adicionalmente, pues me pueden despedir con justa causa. Sin embargo, la tendencia que hemos visto desde el año pasado en sentencias de acoso laboral en Colombia es bastante interesante porque ya están condenando perjuicios multimillonarios, ¿sí? Ya hemos visto, antes las sentencias típicas eran de 10 millones de pesos y después de haber discutido 9, 10 años en un proceso laboral. Ahora son de 500 millones, la sentencia esta famosa de una secretaria que el jefe le decía que era fea, que se vestía súper mal, que parecía Betty, etcétera, etcétera, pues ese señor fue condenado a 500 millones de pesos por perjuicios morales contra esa empleada, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que en Colombia sí hay seriedad con este tipo de temas. Y más allá de eso, es que una de las consecuencias que trae la ley de acoso laboral es que cuando la persona además necesita tratamiento médico, que cuando hay acoso laboral normalmente necesitan tratamiento médico y psicológico, ese tratamiento médico y psicológico lo tiene que pagar el acosador, ¿sí? Y si la compañía lo permite o lo aplaude, va a tener que pagar la mitad, o sea, mitad y mitad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos muy presente que es un tema que se va a empezar a fallar a favor de los empleados que tengan cómo demostrar este tipo de afectaciones. Hermes, hay una historia que puede ilustrar una situación. Una empresa que maneja prestación de servicios, en este caso una empresa que maneja comunicaciones corporativas a terceros. Sí. Tiene periodistas y comunicadores asignados a las distintas cuentas, pero estos comunicadores no son
vinculados a la empresa de comunicaciones, sino que están contratados por prestación de servicios. Y la prestación de servicios es lo que tú dijiste ahorita. Usted tiene que la cuenta de, voy a decir una marca cualquiera que no sea colombiana para no meterme en problemas. Usted tiene la cuenta de Orient y usted tiene que atender a ese cliente que se llama Orient. Y entonces, listo, esa persona, viene la pandemia, le toca trabajar en distintas, desde su lugar de residencia. Ella se muda temporalmente porque si es un contrato de prestación de servicios, en ninguna parte le dice que tiene que estar en la ciudad, sino que ella puede trabajar desde su casa y esta persona se viene a pasar Semana Santa y unos días adicionales fuera de su lugar de residencia, en otra parte, pero hace su trabajo normalmente. La llaman y le dicen, oiga, usted es que pasado mañana viene el ministro para Orient y entonces necesitamos que usted esté aquí. Esta persona está de la ciudad y le dice, coja un avión y véngase. Ese coja un avión y véngase es una responsabilidad compartida. Finalmente la persona viaja y no hay ninguna reunión con ningún ministro. Finalmente no, se frustra el tema y ella pierde esos pasajes. Pues ella se devuelve para la ciudad donde estaba. Pero ahí hay una cosa nebulosa, porque si hay subordinación y hay salario, eso no es una especie de vinculación. No, digamos, por ese solo hecho no se configura un vínculo laboral. Si eso, digamos, fuera la costumbre o el uso diario de que la hacen asistir a reuniones de un momento a otro, que la convocan y la obligan sin preguntarle si ella puede, o sea, que cuentan con la plena disponibilidad de ella, eso sí configura un vínculo laboral. Pero en este caso, que efectivamente pues, era una autoridad importante y que finalmente no se dio, no veo que se configure un vínculo laboral. Pero me parece muy importante que hayas tocado el tema porque en Colombia el año pasado fue expedida una tutela en donde una empresa de servicios de seguridad que estaba contratada por un conjunto residencial, empezó a tener quejas de uno de los vigilantes, empleado de esa empresa de vigilancia, diciendo que la administradora del conjunto lo maltrataba, ¿sí? El vigilante, acude directamente a la administradora, le pide que lo respete, que cambie su forma de ser con él. Después acude al comité de convivencia del conjunto, después acude al comité de convivencia de su empleador y a su supervisor, y ninguno de ellos hace nada, y pues simplemente con promesas de que lo iban a cambiar de conjunto, lo tuvieron así un par de meses y después lo despiden, ¿sí? Lo despiden, le pagan la indemnización, le faltaban como 6 meses, le pagaron 6 meses de salario, y el señor interpone una tutela porque el señor tenía a su esposa con cáncer de mama en etapa terminal, era padre de 2 hijos menores de edad, y logra demostrar con testimonios que esta señora, la administradora, era demasiado inhumana con él. Le decía que era muerto de hambre, que él no servía para nada, que a ella no le importaba que la esposa se le fuera a morir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, más allá de que ustedes no tengan un vínculo laboral entre el conjunto y el vigilante, porque el vínculo laboral entre el vigilante y la empresa de vigilancia,
yo los voy a obligar a ustedes a reintegrarlo y a pedirles una disculpa pública porque ustedes abusaron de la relación asimétrica, es decir, del abuso de poder que había entre uno y otro. Usted, Carolina, administradora, tenía poder sobre el señor y en ese sentido usted se aprovechó de ese poder y ordena reintegrarlo y pagarle todos los salarios y todos los derechos laborales desde el día que salió y dejarlo al menos por un año más. Todo esto para decirles que cada vez también vemos que las cortes no se están quedando en el análisis textual de las leyes, sino que están de verdad viendo los casos específicos, porque aquí no había vínculo laboral. No había vínculo laboral entre el señor y el conjunto es obligado a pedirle una disculpa pública, la administradora una disculpa pública, y a reubicarlo si él quería en ese mismo conjunto o en un conjunto diferente. Entonces, es muy importante que veamos que no importa si es subordinado o no, lo importante es que si hay asimetría de poderes, seguramente va a haber una condena en caso de una queja de acoso laboral que sea verdadera. Cuando, ahora que tocas el tema de la vigilancia, que es una cosa que en Perú también se ve mucho, en República Dominicana más, pues para poner dos ejemplos también en contextos que no son colombianos. El guarda de seguridad termina haciendo de todo menos cuidando. O sea, el guarda de seguridad reparte periódicos, el guarda de seguridad baja basuras, el guarda de seguridad va y compra cigarrillos, el guarda de seguridad le carga los paquetes a la gerente, bueno, cualquier cantidad de cosas que están ajenas a la labor y que no están consagradas en el manual de procedimientos del guarda de seguridad. Pero esa extralimitación, esa simetría de poderes que tú acabas de mencionar, un nombre muy bonito para una cosa que yo llamaría de manera distinta, pero bueno, asimetría de poderes. Asimetría de poderes. Lo voy a incorporar en mi léxico. Esa simetría de poderes, cuando sucede un evento y esta persona, en vez de estar prestando el servicio de seguridad, lo que está haciendo es cargándole los paquetes a una señora, porque es la costumbre. Vienen después los temas de responsabilidad de por qué el guarda no estaba haciendo lo que debía hacer en la portería o en su puesto de trabajo. ¿Cómo puede eso volverse un tema de riesgo? Pues sí, está claro. Hay un reclamo de alguien que dice que nos salimos del tema, pero es importante porque la asimetría de poderes en el tema del teletrabajo también aplica. ¿Cómo aplica eso en el tema de teletrabajo? Pero resuélveme lo del vigilante. Sí, efectivamente, cuando hay una desviación de las funciones del empleado, obviamente yo como administrador del conjunto, yo no tengo que ir directamente a sancionarlo o a discutir con él, sino que esos contratos normalmente tienen un supervisor asignado o un key manager, que es el gerente de cuenta, al que yo le puedo poner las quejas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los administradores se creen que son los jefes de los piscineros, de los vigilantes, de todo, y esas personas tienen unos empleadores específicos, ¿sí? Si yo los empiezo a subordinar o a disciplinar directamente, ahí se va a generar un vínculo laboral directo entre el conjunto y estas personas. Si esa persona definitivamente sigue incumpliendo, yo lo que debería hacer es pedir el cambio de la persona
y no ponerme a discutir que si él quiere o no seguir haciendo sus funciones, porque obviamente ya se le debió advertir de manera oportuna. Pero lo tengo que hacer por los canales conducentes, que es su supervisor. Yo no soy el jefe de él para estarle llamando la atención o estarle poniendo quejas cada 5 minutos, porque eso es lo que genera definitivamente decisiones que pueden ir en contra del contratante, en este caso del conjunto como tal. Reencauzando la conversación, está bien. ¿Cómo administrar disciplina en el trabajo remoto? Ok. Yo creo que se comporta exactamente igual que cuando yo estoy en trabajo presencial. Sí, es decir, yo tengo que ser muy claro con las expectativas que yo tengo, con las acciones o omisiones que no voy a permitir en el trabajo en casa o en teletrabajo, previamente, ¿sí? No solamente el día que sucede sacarle un decálogo al empleado y decirle, mire, usted violó 150 obligaciones, 200 prohibiciones, etcétera, que ni siquiera el empleado conocía, ¿sí? Yo antes de mandar a la gente a teletrabajo, a trabajo en casa, debo recordarles que si leyeron el reglamento interno de trabajo, allí hay, por supuesto, todo un contenido de obligaciones, de prohibiciones, de sanciones, de escala de sanciones disciplinarias, y en ese sentido yo lo puedo aplicar exactamente igual. Por supuesto, antes de poner una sanción disciplinaria, siempre tengo que escuchar en descargos a la persona para permitirle su derecho de defensa, ¿sí? Yo no puedo poner una sanción sin escucharlo en descargos. Y entonces, aquel literal que cuando trabajábamos en temas de gestión humana, usábamos mucho la sistemática inejecución de sus obligaciones contractuales, que muchas veces era el motivo por el cual se determinaba un contrato de trabajo. ¿Cómo hacer para, en este tema de teletrabajo, determinar la sistemática inejecución de sus obligaciones contractuales? Yo creo que es muy fácil porque yo puedo ir como jefe dejando los mails de antecedentes, no con sanciones disciplinarias, sino simplemente diciéndole, ojo, te conectaste hoy a las 8:50 y era a las 8:30, me mandaste el informe ayer a las 9 de la noche y te lo había pedido a las 6 de la tarde, y bueno, ir dejando todos los antecedentes sin aplicar una sanción como tal. Y ya cuando haya cumplido una sistemática en ejecución de sus obligaciones, pues le hago simplemente un proceso disciplinario muy serio que me dé lugar incluso a terminarlo con justa causa. Ok. Finalmente, una pregunta para ya empezar nuestra despedida. Pues, pucha, es que este tema es muy ancho. ¿Tenemos que cambiar entonces nuestros reglamentos internos de trabajo? Eh, yo no diría que cambiar. Digamos que en cuanto a teletrabajo, desde el 2012 es obligatorio que los reglamentos de trabajo tengan un capítulo específico de teletrabajo, ¿sí? De regulación de teletrabajo. Entonces, en ese sentido, debería estar ya incluido. Para trabajo en casa no va a ser obligatorio, y eso fue una de las preguntas que le hicieron ayer al ministro, y dijo que afortunadamente la ley no preveía que se incluyera un capítulo, por lo que era de manera excepcional su aplicación. Entonces, no va a necesitar un capítulo especial en el reglamento de trabajo. Pero sí que han cambiado cosas. Por ejemplo, el proceso disciplinario cambió hace más o menos 3 años, porque nos copiamos el proceso disciplinario público, lo copiamos exactamente igual al sector privado, es decir, lo volvimos mucho más formal,
y muchas compañías sí que tienen desactualizado eso. Por ejemplo, labores que pueden hacer o no las mujeres, eso también ya fue declarado inexequible, es decir, las mujeres ahora pueden hacer todo tipo de actividades. Antes estaba prohibido que trabajaran en minería, con uso de químicos, etcétera. Ya eso lo pueden hacer. Entonces, más que cambiarlo porque aplique teletrabajo o trabajo en casa, es verificar que sí lo tenga actualizado para que de verdad me sirva en un proceso disciplinario serio. O sea, finalmente sí, pero no. O sea, es como un sí, el otro sí, pero sí hay que cambiar hay que hacer el ajuste del reglamento y darlo a conocer también, porque según esto, la labor de difusión del conocimiento del reglamento interno de trabajo entre toda la base laboral de una compañía, pues si tú nos cuentas que el régimen disciplinario cambió hace 3 años, yo tengo claro que hace muchos años que no socializamos el reglamento interno de trabajo en nuestras organizaciones, Sí, sobre todo para los trabajadores antiguos. Entonces sí debería haber un trabajo ahí pendiente por desarrollar. de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Marcela, Claudia, Conchita. Conchita había levantado la mano temprano y nos la bajó. Bueno, La levanté y la bajé porque escuchándolos terminaron dando respuesta, pero me rondaba en la cabeza antecitos de que empezaran a hablar, de que Hermes nos hablara de las horas extras, exactamente eso, cómo estaba contemplado ahora el pago de las horas extras, porque si bien es cierto, eso pues da, como tú bien dices, Carlos, tema para hablar, porque hay mucha tela que cortar, porque desde la norma está el derecho, pero desde la realidad está la necesidad. Entonces, empleadores que no pueden cubrir horas extras sin necesidad de sobrevivir en este tiempo de pandemia, trabajadores que por temor a ser despedidos guardan silencio frente a esos atropellos de los empleadores que abusan de sus tiempos, de los excesos, sí, acoso, todo se queda como en la letra bonita y en el derecho, pero es una realidad que es desequilibrada, siento yo. Entonces, pero escuché tu respuesta y me quedó como claro eso, hasta dónde podíamos y era el deber ser, pero lo otro es el sentido de necesidad y la realidad que vivimos frente a la pandemia, poniéndome en el lado de los dos, porque también entiendo al claro, empleador de otro lado, ¿cierto? claro Que que no es sí. fácil. Conchita, muchas gracias. No, a Qué usted. bueno. Oiga, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hoy tuvimos una sesión bien interesante. Primero que todo, gracias a Hermes por su disposición, por su generosidad en los conceptos, por su generosidad en el tiempo. Yo creería que te vamos a invitar a otra sesión porque creo que quedan muchas cosas y ahora con esto nuevo del teletrabajo, del trabajo en casa, En casa. pues habrá que precisar, conocer muchas cosas y quienes trabajamos en gestión del riesgo tenemos que entender que no es el tema de matrices y controles, sino que tenemos que entender los distintos procesos de las organizaciones y las diferentes problemáticas. Muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos. Ya saben que, Hermes, tus redes sociales, por favor, cuéntaselos por si necesitan buscarte. Muchísimas gracias, Carlos, a Zona Segura por la invitación nuevamente. A todos los asistentes, de verdad ha sido un placer compartir con gente que, por supuesto, tiene toda la experiencia y tiene todo el interés de compartir sus experiencias del día a día. Mis redes sociales, Hermes García Dueñez, en Facebook y en LinkedIn me pueden conseguir Hermes García Dueñez. En lo que les pueda servir, con mucho gusto estoy para esto. Muchísimas gracias y claro que sí, cuando me quieran invitar, estoy muy atento. Muchas gracias.
Para resolver algunas, ya lo había escrito en el chat, pero sepan, esto se graba y el día lunes a más tardar está colgado en nuestro blog de la página www.zonasegura.com.co. Recuerden que dentro de 8 días vamos a hablar de pandemia sin filtros, sin sesgos, sin mentiras. Vamos a ver cómo nos está yendo con esto, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y cuáles son las perspectivas reales que para poder tener entendido el tema del contexto a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos 10 meses, tal vez, 10 año y medio próximos. Recuerden estos conversatorios para la sostenibilidad empresarial de Zona Segura. Muchas gracias. Recuerden, hay que cuidarse. Si salen a la calle, tapabocas, lavado de manos, salgan poquito, por favor, y cuídense mucho. Muchas, muchas, muchas gracias por su tiempo, por su cariño, y por su dedicación y por su concurrencia a este espacio que siempre es el espacio para ustedes.